Bueno, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alicia. ¿Qué tal? Gusto que estés ahí. Buenas noches. Cecilia, te veo ahí también. Cecilia, no la veo. Hola, buenas noches. Ahora sí. Bueno, mi agradecimiento a ambas y bueno, la bienvenida a Cecilia en el día de hoy, que se va a encargar de una parte de la clase. Quisiera antes decir un par de cosas, Alicia, antes de darte la palabra para que continúes con tu exposición, porque, bueno, tengo una situación familiar un poquito complicada en este momento y posiblemente me esté retirando en un rato de la clase, así que me disculpo con las expositoras del día de hoy. Voy a aprovechar simplemente para, respecto de estos temas que estamos desarrollando, decir que realmente es un tema muy complejo, muy complejo. Hace honor a su nombre, la figura del empleador complejo. Eh, los límites no están muy claros en la jurisprudencia, ¿tá? Es una figura que todavía no es del todo clara, pero es una herramienta fundamental a la hora de garantizar, como una herramienta para la garantía del cobro de los créditos laborales. Yo, de lo que ya se señaló, simplemente quisiera agregar que también en el tema de la descentralización empresarial, las leyes de tercerización, que con mucha profundidad y conocimiento práctico expuso Alicia en la clase pasada, estamos a 20 años casi 20 años de la aprobación de las leyes de tercerización, y hay que decir que en la jurisprudencia hay aspectos cruciales que todavía no están claros. Hablábamos la clase pasada de la responsabilidad en cascada, con posiciones encontradas en los tribunales, para algunos está prevista, para otros no. El tema de la actividad accesoria, cuál es el alcance de la actividad accesoria pasible del régimen de responsabilidades que establecen las leyes que se analizaron la clase pasada. Recuerdan que para algunos es una enunciación taxativa, para otros no, y eso indudablemente tiene consecuencias muy importantes en la práctica. Por mencionar algunos de los temas en los que la jurisprudencia no es unánime. Hay otros más. Se llegó a plantear en algún momento si la aprobación de las leyes de tercerización significaba la, digamos, inutilidad o desaplicación de la teoría del empleador complejo, ¿no? Porque podía pensarse que con las leyes de tercerización alcanzaba. Yo entiendo que no, que hay algún caso justamente que puede quedar fuera del régimen de responsabilidades que establecen las leyes de tercerizaciones, por no encuadrar en ninguna de las figuras que vimos la clase pasada, y que por tanto la teoría del empleador complejo aporta una herramienta más a la hora de garantizar el pago de los créditos laborales. Cuando vimos el tema de la subcontratación, ustedes recordarán, Alicia lo puso, lo señaló, en ocasiones hay una injerencia invasiva de la empresa principal, del comitente, que podría dar lugar a la figura del empleador complejo. Lo que desde el punto de vista forense tendríamos que preguntarnos muchas veces es hasta qué punto vale la pena hacer un gran esfuerzo probatorio para llegar a la figura del empleador complejo, si por la vía de las leyes de tercerización yo puedo obtener el mismo resultado, con una norma legal que establece cuáles son las figuras comprendidas en ese régimen, y de poder encuadrar
la situación concreta en alguna de esas figuras, voy a tener un régimen de responsabilidad subsidiaria si efectivamente la empresa usuaria o cliente hizo uso de su derecho a ser informada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, o incluso más agravada, una responsabilidad solidaria, si no hizo uso de este derecho. Y simplemente, y para ya darle la palabra a Alicia, señalar o comparar el actual régimen de responsabilidades de las leyes de tercerización con lo que fue el previsto por la ley 10.449. Indudablemente el legislador optó por ampliar el campo de las responsabilidades, por agravar en ese sentido la responsabilidad del empleador. Si nosotros comparamos la ley del año 43, la ley de consejos de salarios 10.449, simplemente hacía mención a subcontratistas intermediarios. Tal vez, bueno, puede entenderse que el suministrador de mano de obra entraría en el género intermediario. Pero vean ustedes que establecía simplemente una responsabilidad subsidiaria y, Alicia lo señaló la clase pasada, por los salarios mínimos exclusivamente. El ámbito material de aplicación de las leyes de tercerizaciones se vio aumentado de manera sustancial al incluirse las obligaciones laborales y previsionales con algunas exclusiones expresas. Es decir, que es mucho más que los salarios mínimos. Son los salarios mínimos, las horas extras, la indemnización por despido, la multa, es decir, y además las obligaciones de seguridad social, con algunas exclusiones, como establece la ley. Por tanto, el régimen se ha ampliado notoriamente en cuanto a por qué se puede responsabilizar a la empresa usuaria o cliente. Y me parece que eso hay que destacarlo. Así que bueno, era simplemente esos comentarios los que quería realizar. Y bueno, Alicia, te amparo en el uso de la palabra. Y bueno, luego va a continuar Cecilia, ustedes se distribuyen el tiempo. Bien. En principio los voy a estar acompañando, llegado el momento, bueno, las convertiré en coanfitrionas y me retiraré. Perfecto. Gracias. Te pido, Danubio, si no me convertís ya en... Ya así mismo, puedo... en este así puedo. preciso instante. Bien. Y una vez más, muchas gracias a ti y a Cecilia. No, por favor, al contrario. Capaz que ya me convertís a mí también en anfitriona. Exactamente, sí, Gracias. Sí, Cecilia. Bueno, para terminar con estos temas que, como bien Danubio expresó, realmente son bastante complejos, difíciles a veces de materializar, de verlos más allá de la parte, digamos, teórica en la práctica. Vamos a hablar hoy sí de lleno de conjunto económico y de empleador complejo, ¿bien? Justamente como dijo el profesor recién, el ámbito de aplicación de estas dos figuras se redujo bastante luego, ¿sí?, de que tuvimos como herramienta tanto la ley 18.099 como la 18.251, porque muchos de los casos que antes se trataban de manejar o de aplicar alguna de estas figuras, digamos, quedaron incluidos en estas leyes. Antes de tenerlas, bueno, podíamos usar bastante más esto, pero esto no obsta a que muchísimas veces tenemos situaciones de empleador complejo y conjunto económico. ¿Bien? Entonces, acá les puse una definición de conjunto económico de Pla Rodríguez, que dice que es un conjunto de empresas aparentemente autónomas, pero sometidas a una dirección económica única y caracterizados por la presencia de varios elementos indispensables. Y ellos son la existencia de cierta organización,
la jerarquía dentro del grupo, que es lo que permite darle unidad, la presencia de una sociedad madre, que es la que controla y domina el movimiento de las demás, que vienen a ser subordinadas o subsidiarias. Y por último, la existencia de control de una empresa sobre otra. Es decir, que acá lo que Pla Rodríguez hace es darnos ciertas pautas para poder ver nosotros cuando estamos frente a un conjunto económico. ¿Bien? Es decir, no cualquier cosa entra dentro de esta figura, ¿sí? Tiene que tener estos requisitos. En cuanto a la otra figura que vamos a ver hoy, que es el empleador complejo, ¿tá? Justamente de lo que se trata es de una figura residual y excepcional, es decir, si no tenemos otra figura en la cual ampararnos, ahí vamos a ver si nuestro reclamo, si el trabajador va a evaluar, si puede tener, digamos, la posibilidad de ver que se configura un empleador complejo para poder demandar a más de una empresa. ¿Bien? Como les dije recién, antes de la placa, cuando no existían las leyes de tercerización, se utilizaba esta figura para casos, por ejemplo, de suministro de mano de obra. Bien, y abarca casos en que dos o más empresas utilizan el trabajo o se benefician del mismo sin ser un grupo de empresas subordinados, es decir, sin ser un conjunto económico, que vimos recién la definición, y sin constituir una intermediación, subcontratación o suministro de mano de obra. Porque estas figuras las tenemos en las leyes. ¿Bien? Entonces, acá les puse, digamos, una sentencia, un pequeño párrafo de una sentencia, ¿sí? Que en la cual el Tribunal de Apelaciones de segundo turno, en esta sentencia, la 2008 y también el de primero, ¿m? Dicen que por empleador complejo se entiende una pluralidad de empresas que organizan, dirigen y se benefician simultáneamente de los servicios de un trabajador, pero que en principio carecen de lazos de dependencia interna entre sí, lo que la distancia del conjunto económico. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para establecer o determinar cuándo estamos frente a la figura del empleador complejo? Bueno, entonces, acá tenemos que recurrir, como les puse ya, a la autonomía de la disciplina, ¿sí? A los principios, al principio de primacía de la realidad, del protector, también la razonabilidad, ¿sí? Porque no tenemos, digamos, otra forma de establecer cuando estamos frente a esta figura. Entonces, dieste, ¿sí? Se refiere a determinados indicadores, ¿bien? Determinadas pautas que si se dan en ese caso nosotros podemos creer que estamos frente a esta figura. ¿Tá? Por ejemplo, dictado de modo continuo y sistemático de instrucciones sobre la forma de organización del trabajo. Autoatribución de cómo deben graduarse los insumos en el desarrollo de la actividad delegada. Sustitución del poder directivo de la empresa que opera como tercero. Intervención decisiva en la política de remuneraciones y en las relaciones colectivas de trabajo. Fijación del número de trabajadores a utilizar por la comisionada en cada oportunidad. Determinación de los trabajadores de la empresa, tercera, que deben prescindirse en caso de disminución del ritmo de actividad e imposición más o menos permanente de objetivos o metas a cumplir con los dependientes de la sociedad tercerizada. Es decir, no necesariamente tienen que darse todas estas, digamos, condiciones o estos indicadores, pero sí la mayor cantidad posible. Eso nos va a ayudar a saber si estamos o no frente a un empleador complejo.
Bueno, acá les puse algunos tipos de contratos, ¿tá? Que pueden estar dentro de esta figura. Y lo más importante es por qué. ¿Por qué un trabajador cuando va a iniciar un proceso judicial, un juicio, querría, digamos, probar la figura del empleador complejo? ¿Ah? Bueno, justamente para lograr la responsabilidad solidaria para todas las empresas que constituyan el empleador complejo. Y véase que acá ya no estamos hablando, como hablamos en las leyes de tercerización, de responsabilidad solidaria y responsabilidad subsidiaria, sino que en todos los casos la responsabilidad va a ser solidaria. ¿Bien? Y va a ser objetiva, es decir, si se prueba que que existe esta figura, ambas empresas o tres empresas, o no pueden ser más de dos, van a responder, ¿sí?, en forma ilimitada y por todos los créditos de naturaleza salarial. Bruno Alo, adelante. Sí. Sí, no, no, sí, exacto. Sí, podría, acá sí, va a depender de cómo se dé ese contrato, de cuál sea el vínculo que exista, es decir, de esto, ¿tá? Va a depender de si esa empresa que distribuye los productos, cuál es el vínculo, cuál es la relación que tiene con la empresa a la que le compra, de la que adquiere los productos. Podría, exacto, sí, exacto. Bueno, ahora lo vemos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bien, bueno, entonces, además no requiere demostración de fraude, es decir, puede haber un conjunto económico lícito, no necesariamente, perdón, un empleador complejo es una figura lícita, no tiene que haber un fraude, no tiene que haber, digamos, una intención de estas empresas de no pagar o de no hacerse cargo de las deudas que se puedan generar con el trabajador, o sea, que sea fraudulento. Puede no serlo, pero sí va a tener la responsabilidad. ¿Bien? Y tampoco requiere dependencia o control de entre empresas. Entonces, acá les pongo, ¿cómo se resuelve la ocultación de identidad del empleador? Y bueno, es una elaboración doctrinaria y jurisprudencial, ¿bien? Cómo hacemos para darnos cuenta de si efectivamente estamos frente a un ocultamiento de la identidad de uno de los empleadores o de varias empresas que están detrás de una, ¿bien? Que es la que se presenta como empleadora. Entonces, acá la elaboración doctrinaria, lo que ha concluido, a lo que ha llegado justamente es a remitirnos a los indicios, ¿sí? Porque no tenemos una forma, muy difícilmente el trabajador, si es que existe, tenga forma de acceder a los contratos entre esas empresas o a la documentación a los efectos de establecerlo en forma, digamos, única, con un solo documento. Entonces, para eso, justamente lo que puede el trabajador hacer es tratar de probar por indicios que esas empresas están vinculadas, ¿tá? Estos son algunos ejemplos que es, por ejemplo, coincidencia de directores o administradores entre las empresas. Cuando más de una empresa, ya le doy la palabra a Clara, cuando más de una empresa tiene los mismos directores,
¿m? Los mismos accionistas, como le pongo ahí. También lazos de parentesco entre socios. Muchas veces vemos que los socios de una empresa son parientes de los socios de otra empresa, entonces ahí puede este indicio ser o no. Tenemos que valernos. Los indicios, ustedes saben bien que a nivel procesal, digamos, un solo indicio muchas veces no hace plena prueba, ni el juez lo va a tomar como algo cierto, pero sí, si hay varios indicios que se dan, esto sí puede hacer que se pueda demostrar. Entonces, la otra es la confusión patrimonial, ¿bien? Intercambio, utilización de bienes comunes, trasiego de personal y de mercadería. Podemos tener, por ejemplo, un comercio en el cual los trabajadores digan, bueno, hoy anda a trabajar a otra empresa, ¿sí? Y mañana venís a trabajar acá. Eso también puede ser un indicio, ¿sí? El pago de deudas de otra empresa, cuando, bueno, una empresa se hace cargo de pagar no solo lo que le corresponde a ella, sino de otras empresas, u otras empresas, y también la asistencia financiera entre el grupo. Clara Roldán, adelante. Sí, profesora, en realidad todo esto que usted viene diciendo es muy importante para crear, vamos a decir, cuando tenemos que conformar un núcleo probatorio que tiene que ser fuerte para que los jueces puedan tomar en cuenta esos indicios. Y podríamos decir que existen indicios, indicadores llamados prioritarios o principales, y están los secundarios, complementarios o accesorios. En realidad, usted se refirió allí dentro de la placa algunos que tienen que ver, vamos a decir, con la dirección, que puede ser también el pago de deudas ajenas sin posterior reintegro. Podríamos decir que también se da en el grupo económico. La asistencia financiera, la asunción de calidad de garante también. Y podríamos decir ese trasiego que puede ser de personal, de maquinaria, de herramientas de trabajo entre las empresas. Y podríamos decir que dentro de los complementarios o accesorios tendríamos también la utilización del mismo personal que a veces se comparte. Entonces, esos serían indicios más bien secundarios, pero que ayudan a la hora de tener que probar. Dice que la prueba tiene que ser fidedigna, fuerte, contundente, podríamos decir, para poder identificar, porque no es fácil. Como el profesor decía al comienzo de la clase, existe gran complejidad. Mismo al tener que utilizar las leyes de tercerización, no bastan con las leyes. Tenemos que apelar muchas veces a esto, ¿no? Si bien el empleador complejo, la figura, podríamos decir, del empleador complejo y del grupo económico es una construcción doctrinaria y jurisprudencial, porque no hay ninguna normativa que pueda regular esto, pero realmente es una herramienta muy valiosa. Es admitida unánimemente por la jurisprudencia. Bien, muchas gracias, Clara, por el aporte. Bueno, entonces, acá lo que les pongo un poco lo que en principio, lo que estaba preguntando, creo, Bruno Alo, ¿no? ¿Quién debe probar?
los indicios de quién es la carga de la prueba. Bueno, en este caso, sí, la carga de la prueba va a ser del actor. He ahí las dificultades que tiene también el trabajador, ¿sí? Por el 139 del Código General de Proceso, ¿tá? Que yo les puse acá, corresponde probar a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión. Distribución de la carga de la prueba no estará a la iniciativa probatoria del tribunal ni a su apreciación. Entonces, acá abajo les pongo, el trabajador debe probar la existencia de un conjunto económico o de un empleador complejo. Algo que les quiero comentar ahora es que justamente, bueno, como bien decía la compañera y también hacía referencia a Danubio hoy, si yo voy a tener, digamos, la posibilidad de incluirme dentro de las leyes de la 18.099 o de la 18.251, voy a hacerlo porque va a ser más fácil, digamos, la prueba, y va a ser también más fácil la posibilidad de vincular a esas dos empresas. Lo que pasa, de vincular a las empresas. Lo que pasa que no en todos los casos digamos, nos encontramos frente a esas figuras. Entonces ahí recurrimos a estas. Bien, y lo otro importante que no quiero dejar de decirles es que en el caso del conjunto económico, la figura del conjunto económico no es exclusiva del derecho laboral, sino todo lo contrario. Es una figura que viene del derecho comercial, pero a los efectos de nuestra disciplina, esta figura es mucho más laxa, ¿bien? Se puede probar que hay un conjunto económico con menos elementos y con menos exigencias que se debería hacer, por ejemplo, en un reclamo comercial. ¿Bien? Adelante, Hunter, o no sé si es Hunter, ¿sí? Hunter, sí. Ok. Buenas noches. No, una Buenas consulta, noches. porque en comercial me acuerdo que me habían dicho al revés, que habíamos hablado de que íbamos a trabajar esta otra parte, cuando nosotros trabajamos el socio oculto, el profesor nos había dicho que para laborar era más complejo el tener por ejemplo, el llegar a usar el disregard o esos mecanismos porque tenía menos acceso a la información que lo que podría tener un accionista, un socio. Y usted me acaba de decir que en realidad el trabajador va a tener cierto mejor margen, que los jueces están más dispuestos a aplicarlo, o porque digo, me quedó esa contradicción. Bien, a nivel laboral, los trabajadores tienen menos acceso, ¿sí? Menos posibilidades de tener un conocimiento claro o de acceder a la información de la empresa. Por eso va a ser menos exigente un juez laboral, ¿sí? En cuanto a la prueba, ¿bien? Y también va a dar por sentado que existe un conjunto económico con mucho menos prueba que un juez comercial o un juez civil. Bien, no sé exactamente a qué se estaría refiriendo el profesor de comercial. Supongo que sería digamos, al acceso a los bienes que se encuentren ocultos, porque cuando usted me habla del disregard, me está hablando de una empresa que tiene bienes a nombre de otro o a nombre de otras empresas. Entonces, ahí sí es muy probable que una vez que este trabajador tenga su sentencia, le dé mucho más trabajo lograr saber o buscar dónde están los bienes para cobrarse la sentencia si es favorable a él. Bien. Sí, era eso. Aparte, no, estaba recordando que en el caso de particular del disregard, el profesor López había mencionado que la
lo que él había visto en sociedad más común era los casos de parentesco, que eran muy comunes y que eran los que eran un poco más fáciles de probar por cómo funcionaba, que justo cuando usted estaba hablando de el conjunto económico, no sé si hay una diferencia de nomenclatura entre comercial y laboral, probablemente la haya, porque creo que se refería como conjunto económico, pero no hablaban de jerarquía, porque las empresas familiares funcionan con dinámicas muy diversas. Pero sí, muchas gracias por su respuesta, profe. No, por favor. Bruno, adelante. Bien, gracias por la pregunta. En realidad, nosotros cuando nos llega a los abogados una demanda, nosotros no nos vamos a quedar nunca con el solo hecho de decir, bueno, el que tiene que probar es el trabajador. Nosotros vamos a aportar toda la prueba que entendamos necesaria a los efectos de, digamos, como además lo dicen en el código, ¿no? Este, en la segunda parte, ¿no? Quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos e impeditivos. Entonces, la carga en principio es del trabajador. También es verdad que los jueces ven con bastante, digamos, si la otra parte no prueba nada, va a estar bravo que le den la razón al demandado. Generalmente tenemos que tratar de cubrir eso, de cubrir esa circunstancia, ¿sí? Además de eso, el trabajador puede, como usted bien decía, bueno, no tengo las tarjetas o el sistema que haya de huella o de lo que sea para el ingreso y el egreso y demás. Bueno, el trabajador puede pedir por medio de una intimación judicial, ¿sí?, a la empresa que aporte toda esa documentación. Perdonen, pero se me está terminando la batería. No me di cuenta. Entonces, va a tener esa posibilidad. Y en el caso de que la empresa no aporte ninguna documentación de la que se le solicita, podríamos tener una presunción simple en contra. Es decir, si un trabajador me está diciendo que ya esto no sería tanto de lo que estamos viendo hoy, pero igual no importa, lo aclaramos. Si un trabajador dice, yo hacía 2 horas extras diarias y yo no presento las tarjetas de ingreso y egreso, o como les digo, o el sistema de horario que tenga la empresa, bueno, va a haber una presunción simple de que no lo estoy presentando porque efectivamente hacía ese horario y por lo tanto no me conviene a mí presentarlo. No sé si le contesté la pregunta. No por nada. Bueno, entonces, ¿cuándo acudimos a la técnica de indicios? Bueno, como dijimos hoy, es aplicable en forma residual. Si tengo pruebas directas, no voy a ir a los indicios, voy a presentar la prueba directa, que obviamente no es fácil, como les dije al principio, pero bueno, podría suceder. Tampoco basta con acreditar algunos indicios aislados. Si yo solamente digo son parientes, eso no va a enervar, digamos, la voluntad del juez. Yo lo que tengo que hacer es, digamos, presentar o tratar de probar a través de la mayor cantidad de indicios posibles que dentro de lo que es el principio de primacía de la realidad y de razonabilidad del juez, vea, bueno, sí, acá se dan 2, 3, 5 circunstancias que hacen pensar que efectivamente estamos frente a un empleador complejo o a un conjunto económico.
¿tá? Entonces, ahí les puse en la placa más o menos lo que les acabo de decir, que tiene que ser lo que hace el juez, es aplicar, digamos, su criterio en función de las pruebas que tenga en cada caso, ¿sí? Y les puse, es muy rigurosa, porque sí, es verdad que los jueces evalúan con cierta rigurosidad la posibilidad de que se hayan presentado los indicios que realmente constituyan, digamos, un conjunto para lograr probar la existencia de una de estas figuras. ¿Está? Bueno, y los principales, según la jurisprudencia, son los que demuestran justamente la dominación y dirección de una empresa sobre otra. Esto significa que si una empresa le paga a todos los trabajadores de la otra empresa también, si toma las decisiones, si paga, como dijimos, las deudas, es decir, que haya una dominación de una sobre la otra. Acá está lo que la compañera Roldán hoy hacía mención, que son los indicios secundarios, ¿bien? También son importantes porque, bueno, como dijimos, el trabajador se tiene que valer y ustedes mañana, si hay un trabajador que le dicen, yo trabajaba en esta empresa, pero también esta otra, a veces me llamaban, iba a trabajar y a veces, tenía que hacer mandados para el otro y llevaba mercadería de uno a otro lado, todo eso ustedes tienen que tomarlo en consideración y hacer algunas preguntas, como puede ser lo que les pongo acá, contratación de asesores comunes, abogados, escribanos, contadores. ¿Tá? Es un indicio secundario, pero sumado con otros puede llegar todo les va a sumar, digamos, ¿sí? Lazos de parentesco, utilización de un mismo asiento físico, o sea, el mismo local, por ejemplo, ¿sí? Y también identidad o sucesividad de los giros de la empresa. ¿Tá? O sea, como hablábamos hoy, por ejemplo, de la distribución, ahí hay una sucesividad de los giros de la empresa. Una empresa es una empresa que vende al por mayor y la otra empresa es una empresa que distribuye. Ahí podría eso ser, por eso se los puse allí, tener una vinculación. ¿O no? Bueno, va a haber que probarlo. Bueno, acá les puse esto que me pareció interesante, qué se entiende y cómo se prueba la existencia de un empleador complejo, que lo saqué justamente de este libro que se llama 42 estudios sobre la descentralización empresarial y el derecho de trabajo, que es unos libros que se elaboraban por el grupo de los miércoles. Entonces, las ideas fundamentales, bueno, lo que dijimos ya varias veces, pero nunca es malo repetirlo, recurrir a los principios del derecho del trabajo. Y sobre todo, como también les dije, primacía de la realidad, razonabilidad. Sobre todo esos dos, el protector no tanto, pero bueno, puede haber alguna circunstancia que sí. Lo que hablamos con el compañero, una noción amplia del concepto de sujeto empleador, que fue también lo que vimos, ¿se acuerdan, en la clase pasada de toda la elaboración de Josefina Pla? Es decir, buscar, digamos, que el empleador sea una figura bastante más amplia que en otras doctrinas a los efectos de que el trabajador pueda, digamos, lograr el cobro de su reclamo. Fundamento de la solidaridad de las obligaciones laborales, ¿está? ¿Esto para qué? Bueno, para evitar fraudes, o sea, para evitar que una empresa se oculte tras otra para no hacer frente a las deudas. Y responsabilizar tanto al empleador directo como inmediato, ¿bien? Entonces, siguiendo, ¿cómo responden varios sujetos que dirigen la labor del trabajador? Bueno, acá una cosa importante es que responden en forma conjunta por las obligaciones laborales. ¿Tá? No solidariamente, sino por responsabilidad propia. Si yo pruebo que existió un conjunto económico, allí no voy a tener una responsabilidad directa hacia uno y una responsabilidad solidaria, sino que los dos van a ser mi empleador y por lo tanto van a responder ambos en forma directa.
Bueno, y entonces acá, lo importante, ¿cómo sería o cuál sería o cómo podemos distinguir cuando, como les dije, tenemos un trabajador que viene y nos da ciertas pautas? ¿Cómo podemos distinguir si estamos frente a un conjunto económico o a un empleador complejo, que son las dos figuras que nosotros estamos viendo hoy? Bueno, entonces, el empleador complejo es cuando las empresas usan y dirigen simultáneamente el trabajo y algo muy importante es que se benefician del mismo. Bien, o sea, ¿qué significa se benefician del mismo? Significa que el trabajo de ese trabajador, valga la redundancia, le aporta un beneficio, ¿sí? No a una empresa, sino a varias. Eso es importante, pues si logramos probar eso, tenemos allí la figura, ¿está? Ahora, lo que la diferencia, ¿sí?, del conjunto económico es que no están sometidas a situaciones de control o dominación directa o indirecta entre unas y otras. ¿Bien? Entonces, acá lo importante entonces también es para determinar, es saber dónde está, digamos, el centro, el poder de dirección, ¿tá? Quién es que dirige si es que hay varios empleadores, si hay varias empresas, ¿tá? Y acá yo les puse como un pequeño cuadrito que me pareció que podría clarificar algunos puntos que son los más llamativos o los que más se toman en cuenta al momento de determinar frente a qué estamos. Bueno, si estamos frente a un empleador complejo, vamos a tener dos o más sujetos independientes entre sí que actúan contemporáneamente como empleadores en un único contrato de trabajo. Ahora, cuando estamos frente a un conjunto económico, tenemos una unidad de dirección e intereses en común. ¿Tá? Lo que hay es una presencia de control o dominación societaria económica entre las empresas unidad de gestión. Bien. Por otro lado, cuando estamos frente a un empleador complejo, responden en forma conjunta por las obligaciones laborales que les competen, no por solidaridad, sino por responsabilidad propia, que era lo que les dije recién, y directa de cada sujeto empleador. En cambio, en el conjunto económico estamos frente a una responsabilidad solidaria por efecto de la unidad subyacente. Y lo último, pero no menos importante, es que el conjunto económico no es lo mismo, o sea, se diferencia de la subcontratación de las leyes que hemos estudiado estos días de tercerización. Bueno, por acá yo doy por terminado toda esta trama de empresas y de, y de leyes, esperando que haya sido bastante claro. Como dijo el profesor, son cosas bastante complejas que hasta nosotros mismos digamos, en la práctica tenemos que muchas veces ir muy a fondo para dilucidar bien frente a qué figura estamos, porque no es menor el saber o el poder determinar frente a qué figura estamos para poder asesorar bien a un trabajador. Porque, por ejemplo, yo veo muchas demandas que ponen o es un conjunto económico o es un empleador complejo. A mí no me dice nada porque usted no está determinando, está poniendo más o menos. Entonces, bueno, es un conjunto económico por esto, por esto, por esto y por esto, o es un empleador complejo por esto. Entonces tenemos que tener claras las figuras para poder asesorar bien. Es muy delicado asesorar bien a un trabajador y llevar adelante un juicio, porque se está jugando cosas que son muy importantes. Son sus saberes, lo que le deben, lo que ya trabajó, su fuerza de trabajo que dispuso. Entonces, me parece que eso es lo que le da también la relevancia al tema. Danubio, yo por acá terminaría con esto, le doy la palabra a Cecilia y no sé si vos querés aportar algo sobre este tema. No, perfecto, suscribo tus palabras, y bueno, le damos paso a Cecilia para que comience con su exposición. Muchas gracias, Alicia.
Perfecto, yo voy a compartir pantalla. No sé si ahí se ve la presentación. Se ve, perfecto. Bien, bueno, vamos a comenzar ahora esta segunda parte de la clase, iniciando el estudio de un tema nuevo, que es el que refiere a las obligaciones de las partes en el contrato de trabajo. ¿Dónde se puede estudiar este tema? Bueno, hay variada bibliografía, yo allí les señalo algunos y al final de la presentación pongo otros autores, otras lecturas complementarias. Este tema lo pueden encontrar en Pla Rodríguez, en el tomo 2, volumen 1. También lo pueden encontrar en el libro de Raso y Castelo, en el tomo 1. También en Barbagelata, en su libro sobre Derecho al Trabajo, el tomo 1. Y también en los libros del profesor Casalás, en las lecciones de Derecho al Trabajo, en el tomo 3. En el libro de Pla Rodríguez está muy bien tratado el tema, pero tengan en cuenta que es un libro de la década del 80, en 1980 y pico, con lo cual hay algunas, digamos, aplicaciones más modernas, algunas leyes nuevas, etcétera, que no están allí contempladas. Por ello, para actualizar el tema, por ejemplo, el libro de Raso y Castelo, que es del 2015-2016, el tomo 1, ya es una versión con el material más actualizado. Bien, entonces vamos a empezar con este tema que desde ya les voy adelantando que es un tema muy grande, un tema enorme. Por ejemplo, para tener alguna referencia, era un tema que en los cursos de educación permanente que da la Facultad de Derecho, era objeto de un curso de educación permanente, o sea, era un tema que se daba en un semestre, para que tengan noción de lo amplio que puede llegar a ser, donde puede tener muchas derivaciones y bueno, y se puede seguir estudiando y profundizando en el tema muchísimo, y a medida que avanza el tiempo, se van generando nuevos desarrollos doctrinarios que van enriqueciendo cada una de estas obligaciones y derechos correlativos de las partes en el contrato de trabajo. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es presentar los principales ejes, pero desde ya advirtiéndoles de que es un tema muy amplio y que ustedes pueden seguir ampliando, profundizando en su estudio. Entonces, bueno, como ustedes vieron con el profesor Moreira, el contrato de trabajo genera una relación bilateral y sinalagmática, ¿no? Ese contacto inicial que tienen las partes en el contrato o en la relación, ustedes vieron que no en todos los casos se da un contrato, sino que alcanza con que las partes se pongan entren en contacto, fije las condiciones de trabajo y comience a ejecutarse el contrato de trabajo para que surja esta relación de trabajo. Entonces, a partir de ese contacto inicial que tienen las partes, inmediatamente surge este haz, digamos, de obligaciones y de derechos para ambas partes. Es más, muchas veces la obligación de una de las partes genera un derecho correlativo en la otra, ¿sí? Una obligación que está en cabeza del empleador genera a su vez el correlativo derecho que tiene el trabajador de reclamarlo, ¿sí? Son, como dice allí, como dice Pla Rodríguez, son innumerables e indeterminadas, porque, como yo les explicaba hace unos momentos, este tema de obligaciones y derechos de las partes en el contrato de trabajo, la doctrina ha seguido estudiando y ha ido abarcando, incluyendo nuevos temas, nuevos alcances a las tradicionales obligaciones, y seguramente lo siga haciendo hacia más adelante. Quiere decir que probablemente cuando ustedes vuelvan a revisar este tema en unos años, se van a encontrar con nuevos desarrollos del mismo. ¿Cuál es la fuente de estas obligaciones de las partes en el contrato de trabajo? ¿De dónde surge? Y bueno, como dice allí, tienen una fuente muy variada, ¿sí? Las mismas pueden provenir de normas internacionales, como ser, por ejemplo, los convenios de la OIT, pactos, tratados,
también recomendaciones de la OIT con distinto alcance, ustedes ya lo vieron en el curso anterior. También puede tener su fuente en normas estatales, como ser, por ejemplo, la Constitución, las leyes y los decretos emanados del Poder Ejecutivo. También pueden tener su fuente en normas derivadas de la autonomía de las partes, como ser, por ejemplo, los convenios colectivos o los laudos de los consejos de salarios, y también, por supuesto, del contrato de trabajo. Y vamos a ver un poquito más adelante, también pueden surgir de reglamentos internos o protocolos que pueda tener la empresa sobre distintos puntos. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos abordando el estudio de cada una de las obligaciones de las partes. Bien, entonces vamos a empezar con las obligaciones a cargo del trabajador. Vamos a ver, a mí intenté hacer el dibujito, pero no me salió mucho, por eso no lo incluí en la diapositiva, pero si tenemos las dos figuras del trabajador y del empleador, vamos a ver que en cabeza del empleador hay un volumen y un peso mucho más grande de obligaciones que las que están en cabeza o en el dibujito, digamos, o las que soporta el trabajador. Esto tiene su lógica, y ustedes seguro que lo saben, que se deriva de esta relación de subordinación que tiene el trabajador en la relación o contrato de trabajo, ¿no? Esta situación de subordinación, de sujeción, esta posición de sujeción que él tiene en esta relación, el contrato de trabajo, determina que el empleador tenga mayores poderes, ¿sí? Poderes de dirección, de organización del trabajo, etcétera. Los vamos a ir repasando ahora a medida que vayamos viendo cada una de estas obligaciones, pero como relato de esos poderes tiene mayores obligaciones, mayores responsabilidades, ¿sí? Entonces, en cabeza del empleador hay un mayor número de obligaciones que las que están, digamos, sosteniendo o soportando el trabajador. Entonces, vamos a empezar por las del trabajador, que vuelvo a decir, no son tan voluminosas como las del empleador. ¿Cuáles serían estas obligaciones del trabajador en el contrato o relación de trabajo? Bueno, sí, la doctrina hay varias, pero las más importantes, las 4 más importantes son estas que yo les señalo allí. La obligación o el deber de prestar el servicio, el deber de obediencia, el deber de fidelidad y el deber de colaboración. Y vamos a comenzar analizando cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera, que es la obligación de prestar el servicio o de cumplir la tarea. Esta obligación de prestar el servicio o cumplir la tarea es tal vez la obligación más importante que tiene el trabajador, ¿sí? Es la que justifica la existencia del contrato del trabajo, ¿sí? El empleador contrata al trabajador porque pretende de él este cumplimiento de la tarea o el servicio para el cual se lo contrata, ¿sí? Es la obligación, la esencia del contrato de trabajo desde el punto de vista del trabajador es el que pueda cumplir con esta obligación de prestar el servicio o la tarea para la que fue contratado. Ustedes vieron, cuando dieron contrato de trabajo con el profesor Moreira, que el contrato de trabajo, una de las características que tiene es que es la característica de que es un contrato personalísimo. Tal vez usaron en clase esta expresión que viene del derecho romano, que es, aquí se lo puse intuito personae, exactamente, ¿no? Que justamente es eso, ¿no? Debe ser cumplido directa y estrictamente y en forma personal por el trabajador. Debe ser cumplida esta tarea o este servicio exclusivamente por el trabajador, sin que exista posibilidad de que lo pueda delegar a un tercero. Es decir, yo si mañana me levanto y resuelvo que no tengo ganas de ir a trabajar, yo no puedo llamar a mi jefa y decirle, hoy no voy a trabajar, pero mando a mi hermana, que es lo mismo, hace la misma tarea que yo, entonces yo hoy no voy y mando un sustituto. Bueno, eso no es posible, ¿sí? Porque el empleador contrató a ese trabajador considerando sus cualidades, sus cualificaciones,
su formación, su experiencia en la tarea, bueno, todo lo que forma parte de su currículum que hizo que lo eligiera él por sobre otras posibles personas que tenía para ocupar ese lugar de trabajo, y no es posible entonces que debe ser cumplido entonces esta tarea en forma personal, directa y exclusivamente por parte del trabajador contratado. Ustedes me dirán, profesora, pero ¿qué pasa en el caso de una suplencia? ¿No? Que es cuando, por ejemplo, el trabajador se ausenta por motivos, por ejemplo, de enfermedad, una licencia por maternidad. Bueno, se pueden dar diversas circunstancias a lo largo de un contrato, una relación de trabajo que nace para perdurar en el tiempo, distintos momentos en el que el trabajador no puede estar prestando la tarea y sea necesario buscar un sustituto. Pero en esos casos, el empleador con el suplente firma un contrato de suplencia, que es un contrato distinto del contrato que firmó con el trabajador, digamos, para el cual contrató para esa tarea, ¿no? Había alguien que levantó la mano, que estaba terminando la idea, No, pero no. yo, profe, acá, Urruti. No, que acá en el libro de Castelo dice también cuando se plantea el problema de la sustitución que solo es posible con el consentimiento del empleador en realidad, o por lo menos cuando se realiza el uso de la costumbre. Exactamente, con el consentimiento del empleador, Claro. pero que además con ese suplente se firma un contrato distinto. O sea, no viene a ocupar ocupando ese lugar de esa relación de trabajo, ¿no? El empleador tiene una relación de trabajo con el trabajador principal y cuando este debe ausentarse e ingresa un suplente, se establece un contrato de trabajo distinto con este, ¿sí? Y bueno, y por supuesto, la tarea debe ser prestada en la categoría asignada, en el lugar y en el tiempo acordado, ¿sí? Yo no puedo en forma unilateral resolver en qué horario voy a cumplir el trabajo, en qué lugar voy a cumplirlo, sino que estas son cuestiones que son previamente acordadas con el empleador, por lo que yo como trabajador cumplo cabalmente y en forma adecuada con esta obligación de prestar el servicio al presentarme en el lugar de trabajo acordado y en el horario acordado para desempeñar la tarea, ¿sí? No es algo aleatorio, sino que está ya fijado previamente. Entonces, bueno, esta es la principal obligación. Vamos a pasar a la siguiente obligación a cargo del trabajador, que es el deber de obediencia, ¿no? Como dice allí en la diapositiva, este deber de obediencia es una emanación o una consecuencia del estado de subordinación en el que se encuentra el trabajador, ¿sí? Es una consecuencia, digamos, de este poder de dirección y de organización que tiene el empleador, que supone que el empleador organiza el trabajo, dirige la tarea y el trabajador debe cumplir o acatar estas órdenes, ¿no? Como dice allí en el punto 2, supone la obligación de cumplir órdenes, acatar las directivas del empleador, supone, allí lo van a leer en Pla Rodríguez, acatar la disciplina interna de la empresa u organización, cumplir con los reglamentos internos, cumplir con las directivas tanto del empleador como de los mandos medios. Vamos a ver que los mandos medios tienen delegado el ejercicio del poder de dirección de parte del empleador, entonces yo tengo que también cumplir con estas órdenes de estos mandos medios que ejercen en forma delegada este poder de dirección de parte del de empleador. Entonces, bueno, supone básicamente eso, ¿no? Esta obligación de acatar las órdenes, de cumplir con las directivas, de acatar la disciplina interna de la empresa u organización en la que me esté desempeñando y etcétera. Pero bueno, aquí la doctrina se ha preguntado si este deber de obediencia es irrestricto o si tiene algunos límites,
o si hay algunas órdenes que puedan lícitamente dejarse de cumplir por parte del trabajador. Y entonces allí, cuando ustedes lean, por ejemplo, Pla Rodríguez, van a ver que Pla Rodríguez dice que existen algunas áreas donde el trabajador lícitamente puede, que quedan excluidas de este poder de dirección del empleador, donde el trabajador lícitamente puede, digamos, no cumplir estas órdenes. Y bueno, el primer punto que se señala sería en el caso de que se dan órdenes para cumplir actos ilícitos. Por ejemplo, se le ordena al trabajador que cometa, por ejemplo, un hecho ilícito. Pongamos se le pide, porque se le da la orden de que, por ejemplo, robe, ¿no? O bueno, podemos llegar a pensar otros ilícitos, ¿no? Pero bueno, ese es el más usual. Donde se le da una orden para que cometa un ilícito. Bueno, en ese caso entiende la doctrina que el trabajador lícitamente puede resistirse y puede no cumplir esa orden sin que se le generen consecuencias, ¿no? Ello igualmente genera a veces un problema de prueba, ¿no? Que bueno, eso será harina de otro costal, ¿no? El trabajador deberá acumular la prueba que le permita acreditar ante un juez, porque esto evidentemente va a derivar o terminar en una situación para ser dilucidada ante el Poder Judicial, donde el trabajador va a tener que demostrar que él se opuso a cumplir esa orden porque se le estaba ordenando la realización de algún acto que él consideraba ilícito o ilegal y que por eso se negó a cumplir. El segundo punto o el segundo gran tema en virtud del cual el trabajador puede negarse a cumplir una orden, una directiva del empleador, refiere a cuando se dan órdenes sobre asuntos extralaborales. O sea, se me ordena cumplir órdenes de cuestiones que refieren, que escapan al asunto laboral, al ambiente, digamos, al ámbito laboral y que refieren, por ejemplo, a mi ámbito personal, como por ejemplo, pongámosle, se me da órdenes de que me afilie a una cierta iglesia o comience a profesar un credo o religión determinado, o se me dan indicaciones, por ejemplo, para, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Que me mude de barrio, o sea, se me dan órdenes sobre temas o cuestiones totalmente ajenos a la relación laboral. En este caso entiende la doctrina que también el trabajador lícitamente puede negarse a cumplir estas órdenes porque son cuestiones vinculadas a su esfera particular, personal, que son totalmente ajenas a la relación de trabajo y sobre las cuales el empleador no tiene ningún tipo de posibilidades de incidir, amén de que si lo hiciera podría además estar generando o violentando algunos derechos fundamentales del trabajador, como por ejemplo el derecho a la libertad de culto, ¿no? O cuando le indica que tiene que, no sé, afiliarse a un partido político, bueno, el derecho, ¿no?, a elegir libremente, profesar la orientación política que quisiere, y así sucesivamente. Entonces, amén de que el trabajador puede lícitamente, ya le doy palabra al compañero, negarse a cumplir esta orden, también podríamos estar en presencia de una violación al derecho a la libertad de expresión, el derecho, bueno, a la libertad religiosa, a la libertad de pensamiento del trabajador. Sí, adelante, Hunter. Una consulta, profe, porque lo que recuerdo de la experiencia es que en varios trabajos vi la prohibición de relaciones amorosas, prohibían relacionamientos de pareja entre los empleados. Recuerdo una pareja de amigos que
tenían que esconder la relación. Eso entraría dentro de esta limitación, ¿verdad? En ningún momento se nos pasó, digo, o recuerdo que se nos pasaba por la cabeza de que podía ser ilegal. Parecía una regla de la empresa y lo seguíamos, no sé, pero y la gente lo hace de forma natural y esconde las cosas, pero recién ahora me cae la ficha de que podía ser este, un abuso de parte del empleador. Bueno, agradezco la pregunta que es interesantísima y que daría para bastante análisis, pero sí, es muy frecuente que muchas empresas contengan en sus códigos de ética o de conducta disposiciones donde se establezca la imposibilidad no tanto de relaciones sentimentales, sino de que haya algún tipo de relación de jerarquía o de dependencia entre personas que tienen algún tipo de vínculo familiar de consanguinidad o bueno, o de afinidad, digamos, relación sentimental. Esto se entiende que no es ilegal porque hay un fundamento, hay una razón de por qué se establece esto, que es para que, digamos, este vínculo de consanguinidad o de afinidad, ya le doy la palabra a Silvia, no pueda llegar a entorpecer esta relación de jerarquía, los necesarios controles o supervisión que hay de la tarea de uno sobre la tarea del otro. Entonces, este tipo de cláusulas, vuelvo a decir, cuando están acotadas y se establece que sobre todo es cuando existe relación de jerarquía entre uno y otro, son permitidas. Creo recordar también, pero capaz que el profesor Moreira o Alicia Martínez lo recuerdan mejor, creo que en el caso de los funcionarios públicos, la ley 19.000, creo que es 19.121, pero ahora estoy poco en duda, después en todo caso para la clase que viene se los traigo bien. Creo que inclusive para los funcionarios públicos hay una previsión expresa sobre este tema, donde justamente se establece que no puede haber una relación de parentesco, consanguinidad, etcétera, vuelvo a decir, entre personas sujetas a relación de jerarquía. O sea que no solamente sea en el ámbito privado, sino que también para los funcionarios públicos creo que está previsto. Vamos a dar la palabra primero a Silvia Noris y después a Mónica Gotero. Silvia, adelante. Sí, profesora, me trae a colación el caso, por ejemplo, de las modelos, donde tienen que tener una delgadez extrema y tal así que corre riesgo su salud. Y hay todo un movimiento dentro de la industria de la moda para que se bajen las exigencias en este punto. Yo creo que hay una fina línea entre lo que es la exigencia de cada trabajo, y porque sí, una modelo tiene que estar dentro de los padrones de belleza establecidos, pero hay veces que corre riesgo su salud. Hay muchos trabajos que ponen ese tipo de exigencias porque el tipo de trabajo lo exige, pero yo creo que tendría que haber límites en ese punto, ¿no? Sí, vamos a ver que el tercer punto que de aquí, que no llegamos todavía, de los temas excluidos sería aquellos que supongan un riesgo de salud y seguridad en el trabajo. En el caso de las modelos, yo la verdad que desconozco cómo es el vínculo laboral, digamos. No sé si es un contrato puntual, si hay algún tipo de vínculo, relación de trabajo. Bueno, la verdad que desconozco. Pero sí, por supuesto, aquellas condiciones de trabajo que pongan en riesgo la salud y la seguridad del trabajador. Por supuesto que el trabajador, y ahora lo vamos a ver enseguida, puede lícitamente oponerse a cumplir estas directivas u órdenes que considere que puedan afectar su salud. Sí, Mónica Gotero. Dos ejemplos, en las instituciones educativas públicas, por ejemplo, si la pareja, una de las partes entra en dirección y la otra parte está en la docencia, no pueden estar en el mismo lugar. O si fuera que, por ejemplo, una de las partes es la madre que entra en secretaría y justo el hijo está como docente, tiene que renunciar las horas en el caso que entrara como secretaria la madre.
Sí, yo sé que en muchas organizaciones, instituciones, tanto públicas como privadas, tienen este tipo de disposiciones. Y vuelvo a decir, los funcionarios públicos, estoy segura que hay esta norma, que ahora no me acuerdo. No me acuerdo la normativa, pero es así. Perdón, sí, es la 1921, Cecilia, efectivamente. Que Perfecto. plantea Artículo parentesco, 30 y algo. Sí, no lo recuerdo de memoria, pero no solamente relaciones de concubinato, matrimonio, sino también parentesco, o sea, lo extiende a una serie de situaciones que en ese caso alguno de los dos tendría que pedir un traslado, por ejemplo. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, y el último grupo de, digamos, de órdenes que se podría el trabajador lícitamente resistir a cumplir sería el caso de aquellas órdenes que él entienda supongan un riesgo para su salud y seguridad. Sobre esto hay previsiones normativas expresas. El Convenio Internacional del Trabajo de la OIT, el 155, establece allí expresamente la posibilidad de que el trabajador pueda resistirse a cumplir aquellas órdenes cuando él entiende que tienen un riesgo, entrañan un riesgo para su salud. Y en concreto, vamos a ver después más adelante, la clase que viene seguramente cuando veamos las obligaciones de salud y seguridad del empleador, hay un decreto en la industria de la construcción, que es el decreto 125 del año 2014, que en el artículo 408 específicamente establece la posibilidad de que el trabajador pueda negarse a cumplir una orden cuando entiende que la misma entraña un riesgo para su salud y seguridad. Quiere decir que en este grupo, en este eje temático de temas vinculados a la salud y la seguridad, tenemos una norma de origen internacional, el convenio internacional, y también una norma de origen nacional. Esta posibilidad de que el trabajador se niegue a cumplir una orden o acatarla, se le llama el derecho de resistencia, ¿no? Se le llama el derecho que tiene el trabajador de resistir el cumplimiento de órdenes cuando entiende que se viola alguno de estos límites, ¿no? Salud y seguridad, o cuestiones extralaborales, o cuando se le pide que cometa actos ilícitos, ¿no? Por supuesto, estas situaciones no se van a poder dilucidar seguramente en el momento y en el ámbito de la relación de trabajo, sino que termine en una instancia judicial donde sea un juez que tenga que valorar esa orden que le estaba dando el empleador al trabajador y determinar si efectivamente la misma estaba dentro de este grupo de órdenes sobre las cuales el trabajador puede negarse a ejecutar. Sí, que Guillermo Urruti, adelante. Profesora, puede ser, por ejemplo, o sea, de peligro o que atente contra la salud del trabajador, o sea, pintar a determinada altura sin un andamio, por ejemplo, negarse a ese tipo de cosas. Exactamente, sobre eso específicamente nos referimos, ¿no? El empleador me dice, subite a este andamio, y no me da ningún elemento de protección personal. No me da el arnés, no me da el casco, no, ¿verdad? O me dice, manipula esta sustancia química y no me entrega los guantes, no me entrega la mascarilla, los lentes, los elementos de seguridad para realizar esa tarea, ¿no? Entonces, bueno, el trabajador legítimamente puede resistirse, puede negarse a ejecutar esa tarea. En el caso del decreto 125, que yo les explicaba, que refiere específicamente a la industria de construcción, se llama al delegado de seguridad de la obra y bueno, y allí se inicia como este procedimiento donde se dilucida si efectivamente el trabajador puede negarse o no a cumplir la tarea, ¿no? Pero en cualquier otra rama de actividad, los principios generales son los mismos, ¿no? Si me obligan a hacer una tarea que yo entiendo que pone en riesgo mi salud, yo puedo negarme a cumplirla, ¿no? Bien, vamos a pasar a otro deber a cargo del trabajador. Sí, Jorge, adelante. Solamente quería saber si existe algún deber por parte de la empresa de capacitar en el uso de los elementos de protección personal.
Porque, o sea, estamos hablando de que la empresa tiene que proporcionarlo, pero por ahí yo no sé colocarme el arnés y por ahí también es una falta. Entonces quiero saber eso. Excelente la pregunta. Sí, hay obligación de la empresa. Vamos a ver, cuando veamos las obligaciones a cargo del empleador, una de las obligaciones es la de proteger la salud y seguridad de los trabajadores, y vamos a ver específicamente la obligación de formar al trabajador, y vamos a ver la formación en salud y seguridad. Pero contestando tu pregunta, existe una obligación concreta de formación en salud y seguridad, que además está reglamentada en diversas normas de derecho positivo, y que las vamos a ver, bueno, ya estoy viendo la hora, la clase que viene, pero específicamente existen estas disposiciones. Sí, es así, hay una obligación de formar. También el trabajador podría decirse, el empleador me manda a subirme al andamio y no me enseña cómo atar la cuerda de vida para que quede bien sujeta, no me enseña a colocarme el arnés, el casco, no me enseña a cómo utilizar los elementos de protección personal. Eso también podría ser una causa que habilite que el trabajador se niegue a cumplir la orden. Muy bien la acotación. Bueno, y pasamos a otro. Sí, Clara, adelante. Sí, profesora, para eso que usted viene mencionando, ya Sí. que hizo referencia el compañero, están, vamos a decir, los cursos de técnicos prevencionistas. Es muy importante eso para el derecho laboral y tiene que ver con todo esto que venimos hablando. El cuidado, ¿verdad? La seguridad. Bueno, y ni qué hablar, la salud. Exactamente, sí, los técnicos prevencionistas cumplen un rol muy importante en lo que refiere a la salud y seguridad en el trabajo, que lo vamos a ver en la clase que viene justamente cuando veamos la obligación de las empresas de salud y seguridad. Vamos a estudiar un decreto específico que habla de los técnicos prevencionistas. Sí, Adriana de León, adelante. No, ya que dijo que la clase que viene, pero respondiéndole al pero compañero, dentro de la capacitación que debe brindar la empresa, también en la parte de los tercerizados es obligación presentar las capacitaciones del personal, y a su vez también la obligación del trabajador de cumplir con eso que se lo capacita, ¿no? Porque a veces está la capacitación y el trabajador no es, ahí sería la obligación del trabajador de cumplir con las normas de seguridad, con los elementos de protección personal y las normas de seguridad que tienen establecidos. Exactamente, agradezco la intervención de Adriana. Como yo les decía, las obligaciones son muchísimas. Yo acá les traigo a clase las 4 o 5 más importantes, pero hay una obligación. Cuando ustedes lean el material van a ver que hay una obligación del trabajador de usar los elementos de protección personal. ¿De qué sirve que la empresa me ponga a disposición los elementos de protección personal, que me forme y me capacite sobre cómo usarlos, si cuando yo llego a mi lugar de trabajo no me los pongo y no los uso? Puedo no solamente lastimarme yo, sino poner en riesgo a otros trabajadores. O sea, por no usar yo mis elementos de protección personal, puedo poner en riesgo a mis compañeros. Entonces, es una obligación, lo vamos a ver un poquito tangencialmente en la clase que viene, pero sí hay una obligación del trabajador, por supuesto, de usar los elementos de protección personal. Bueno, y otro deber del listadito de deberes que estaban a cargo del trabajador es este deber de fidelidad o de buena fe. Este deber de fidelidad se vincula con la confianza que deposita el empleador en sus trabajadores, en quienes colaboran con él en el cumplimiento de la tarea. Y es una proyección del principio de buena fe en el contrato de trabajo. Por eso les van a ver que algunos autores tratan por un lado el deber de fidelidad y por otro lado el deber de actuar de buena fe, y hay otros que los estudian juntos, como es el caso de Pla Rodríguez. Entonces, bueno, nosotros, siguiendo a Pla Rodríguez, acá en clase
los vamos a estudiar juntos bajo el nombre de deber de fidelidad, pero van a ver que depende de qué autor lean o estudien, hay algunos que los ponen por separado. Por un lado el deber de fidelidad y por otro lado el deber de actuar de buena fe. Pero van a ver que son más o menos lo mismo. Entonces, siguiendo a Pilar Rodríguez, los estudiamos juntos. Entonces, Pilar Rodríguez dice que este deber de fidelidad se traduce como, digamos, en un deber negativo, una conducta de no hacer o de, digamos, de abstención, que vendría a ser, digamos, abstenerse de todo acto que pueda perjudicar al empleador. Y él las agrupa en 3 tipos de conductas. En primer lugar, habla de no aceptar gratificaciones, regalos o cualquier tipo de ventajas que provengan de terceros que trabajen con la empresa sin conocimiento del empleador. Y acá, cuando habla de no aceptar regalos o ventajas o gratificaciones de terceros que entran en vinculación con el empleador, con la empresa, por supuesto que estamos excluyendo las propinas, ¿no? Las propinas son el clásico ejemplo de gratificaciones que entrega un cliente agradecido por un servicio que recibió y que le entrega en forma directa al trabajador. Pero vieron que acá, cuando citamos este listadito, pusimos que en el caso de las gratificaciones tenían que ser sin conocimiento del empleador. Y en el caso de la propina, son gratificaciones que recibe el trabajador, pero con conocimiento del empleador. O sea, el empleador de ciertos rubros de actividad sabe que el trabajador recibe propinas. No solamente lo sabe, sino que, como vamos a ver en 2 o 3 clases más, cuando empecemos a estudiar salario, esa propina es un elemento más del salario. El empleador no solamente conoce la propina, sino que la toma en cuenta al momento de pagar el salario, ¿sí? Es un elemento variable que compone el salario, ¿tá? Entonces, en este caso, no estaríamos hablando de las propinas, que vuelvo a decir, en ciertos rubros de actividad, como por ejemplo en el sector gastronómico, y otros sectores, son, digamos, forman parte del uso y costumbre del sector. Acá se refiere a aquellas, vuelvo a decir, ventajas o regalos que, de las cuales, digamos, en áreas donde no es frecuente recibirlo y sin que el empleador tome conocimiento. ¿Por qué se pone esto? ¿Por qué Pilar Rodríguez dice que estaría violentando el deber de fidelidad? Porque, bueno, yo al aceptar alguna ventaja, una propina, una gratificación, un regalo de un, por ejemplo, cliente de la empresa, puede llegar a colocarme en una situación de querer favorecer en mi trabajo de alguna manera a este cliente que está dándome propinas, dándome regalos, dándome alguna forma de gratificación, dinero, etcétera. Entonces, por eso, ahí esa palabrita de sin el conocimiento del empleador. Porque, bueno, si yo en mi trabajo llega a fin de año y recibimos, por ejemplo, una canasta de regalo de algún cliente de la empresa, lo ponemos en conocimiento del empleador y si el empleador no tiene problema, bueno, esa canasta se repartirá entre todos los que trabajamos en una sección o un área de la empresa y ahí no habría problema. El problema es cuando yo recibo esta gratificación o esta ventaja económica o este regalo o este monto de dinero sin conocimiento del empleador, se entiende que yo estaría violentando este deber de fidelidad. También habla Pilar Rodríguez. Sí, Estefanía, adelante. Sí, buenas noches, profe. En relación con el hilo de lo que usted dice, yo he tenido mi experiencia en mi propia práctica profesional, perdón la voz, pero estoy resfriadísima, que sucede muchas veces, por ejemplo, en los casos en los que se da una gratificación económica, como bono, a veces los pueden llamar bono, o que está fuera, digamos, de lo que es el salario, en donde existe a veces un cliente que, digamos, corresponde a la empresa y uno como trabajador,
por ejemplo, desempeña un buen trabajo por eso y normalmente, digamos, más allá del salario, o se da una gratificación económica o sucede que se da una gratificación en especie. Me ha pasado, o sea, chocolate, botella de whisky, o sea, vino, lo que fuere. Y muchas veces pasa al revés, que es una posición que a veces el empleador toma para, digamos, escindirse de esa gratificación económica extra y decir, bueno, como te regaló, me ha pasado a mí particularmente, como fulanito tal cosa, por esto no va a haber bono, y tener que de repente entrar en una situación en la cual se genera una cierta rispidez, porque tal vez es algo que uno lo hacía esperando esa gratificación extra y que se termina, digamos, secundando en una gratificación en especie que no era lo esperable. Bien, a ver si entendí bien. El empleador no paga el bono porque entiende que ustedes recibieron, que el trabajador en este caso recibió una gratificación en especie directamente de un cliente. ¿Es correcto? ¿Era así? Es correcto, es correcto, es correcto. Cuando originariamente, digamos, habría prometido una gratificación económica por fuera del salario en caso de ocuparse de un determinado tema puntual, digamos. Bien, son cosas distintas, ¿no? Que los vamos a ver cuando estudiemos salario, que con los bonos o las gratificaciones que pueda entregar el empleador, son elementos variables, pueden estar o no estar, pero forma parte del salario y bueno, es una contraprestación por una tarea que desempeñó el trabajador. El origen de estas gratificaciones o regalos que hace un cliente, digamos, de la empresa satisfecho, es distinto, proviene un tercero ajeno a la relación de trabajo, y bueno, y en principio son cuestiones distintas, ¿no? Habría que estudiar bien el caso y analizar un poco más en profundidad, pero entiendo yo que son partidas de naturaleza totalmente distinta, y que bueno, en este caso lo que refiere un poco, digamos, a este deber de fidelidad de buena fe, en tanto el empleador esté en conocimiento y no se oponga, el trabajador podría admitir o aceptar estos regalos en especie, como pueden ser los bombones, ¿no? La botella de vino, o bueno, las cosas que en especie usualmente se regalan, ¿no? Pero bueno, son cuestiones distintas y habría que verlo en el caso concreto. Bueno, otra proyección de este deber de fidelidad sería el de no revelar, secretos que hubiere tenido conocimiento el trabajador en el cumplimiento de su tarea, ¿no? O sea, así sostienen la doctrina que esta obligación supone una proyección de este deber de fidelidad y de buena fe, supone que el trabajador se abstenga de poner en conocimiento de terceros ajenos a la empresa cualquier clase de información reservada o confidencial que se vincule con los negocios del empleador, con sus proveedores, con sus clientes, con información técnica o comercial o financiera. Obviamente estamos hablando de información que en caso de revelarse podrían generar un perjuicio o un peligro de perjuicio para la empresa. Es decir, no es cualquier tipo de información, sino es información sensible que en conocimiento de, por ejemplo, una empresa competidora, podría perjudicar al empleador, ¿no? Entonces, se supone que un trabajador que ponga en conocimiento, digamos, o revele algún tipo de esta información, estaría violentando y violando su deber de fidelidad o de buena fe. No sé quién fue primero. Guillermo, adelante. Profe, ahí puede ser en el caso de la obligación de no hacer, de revelar una fórmula, por ejemplo, en un comercio, puede ser sobre alguna bebida o algún alimento en particular.
Bien. Exactamente, sí, son exactamente, es ese tipo de información sensible, ¿sí? Que en caso de ser revelada puede importar un perjuicio real o futuro a la empresa, ¿no? Sí, exactamente, es ese ejemplo exacto. Bruno, adelante. Buenas tardes. Bueno, excelente la pregunta y le agradezco porque nos lleva directamente al último punto, al C, que es el que habla de que importa una obligación de no, este deber, una proyección de este deber de fidelidad o de buena fe sería el no hacer concurrencia desleal ni colaborar con quienes lo hagan, ¿no? Porque justamente es eso, ¿no? Se entiende que una proyección de este deber de fidelidad implicaría la prohibición, la obligación de no hacer competencia desleal contra el empleador o colaborar con quienes lo hagan. Entonces aquí esto es un campo de mucho debate porque está el tema de los límites, como decía Bruno específicamente, ¿qué es hacer competencia desleal? ¿Qué no lo es? ¿Hay un límite temporal? ¿Cuál es este límite temporal? Entonces, bueno, la doctrina ha debatido muchísimo sobre este tema. Se entiende que la primer cosa, punto que aclara allí Pla Rodríguez cuando lo lean, es que para delimitar digamos, lo que sería el concepto de competencia desleal o concurrencia desleal, deberíamos estar hablando de actividades que son dentro de la misma naturaleza o dentro de la misma rama de actividad, que el cumplimiento de estas actividades puedan generar intereses contradictorios para el trabajador, ¿no? Entre uno y otro empleador, y que el cumplimiento de estas tareas, y ahí está como creo que el key, es que esta concurrencia desleal pueda significar un daño real o potencial o un potencial perjuicio para el empleador. Es decir, no es que porque yo me desempeñé de cajera en, no sé, voy a inventar, en un supermercado cualquiera de plaza, en Devoto, y mañana me voy de cajera al Disco, puede implicar una competencia desleal, sino que porque yo me desempeño, por ejemplo, como gerente de compras del supermercado Disco y yo establezco contactos con proveedores, relaciones de confianza y financieras, manejo plazos de pago, plazos de financiación, etcétera, etcétera, y mañana me voy a la competencia, me voy a Devoto a ocupar el mismo cargo de gerente de compras, estoy inventando, ¿no? Obviamente el bagaje de información que yo tengo de mi anterior empleadora genera, ¿no?, que yo pueda establecer en mi nuevo trabajo a generar un peligro, un perjuicio real o un perjuicio potencial para el empleador. Obviamente esto se debe analizar caso a caso en cada situación concreta. O sea, es muy difícil dar reglas generales y abstractas, sino que debemos estar al caso concreto. Pero el punto de quiebre es el evaluar el peligro real o potencial que implica
que yo pase a desempeñarme para el empleador, para la competencia, ¿no? Otra empresa dentro de la misma rama o sector de actividad. Ya les doy la palabra a ambos. Obviamente, esta obligación, este deber de no hacer competencia desleal, rige durante la relación laboral, pero algo que decía Bruno es, ¿cuál es el límite temporal? Yo cesé hoy mi relación de trabajo. Yo retomo mi libertad, mi derecho al trabajo, y me puedo emplear con cualquiera, o este deber de fidelidad, digamos, de no hacer competencia desleal, se prolonga más allá del contrato de trabajo. Les voy a dar la palabra a Bruno y a Leandro por si querían decir algo todo esto, y si no, ya seguimos. Adelante, Bruno. Bien. Sí, exactamente. Exactamente. Justamente lo que iba, ahora ya les doy la palabra a Leandro y a Alicia. Lo que usualmente hacen las empresas en este tipo de puestos de trabajo donde manejan información sensible de la empresa es estipular cláusulas justamente cláusulas que prevean que por un cierto periodo o fijado o determinado, digamos, o acotado a un periodo determinado o a una zona del país determinada o a un barrio determinado, bueno, dependerá de qué tipo de actividad, ¿no? Justamente se pacta en forma expresa que el trabajador no podrá desempeñarse en X tarea por tal periodo de tiempo o en tal zona del país, o, digamos, dependerá de qué tipo de actividad corresponda. Y por supuesto que esa limitación va a tener que ser parte, va a ser considerada al momento del egreso, donde se va a considerar esa limitación que tiene el trabajador para desempeñarse en el área que sea que corresponda, y va a ser seguramente remunerada esa limitación que él tiene. Obviamente que aquí va a haber que tener siempre un criterio restrictivo, ¿no? Procurando que esta limitación sea lo menor posible para no afectar el legítimo derecho al trabajo que tiene la persona. Pero claramente las empresas incluyen estas cláusulas y la doctrina entiende que son válidas, y la jurisprudencia también, justamente para proteger los intereses de la empresa, siempre que, vuelvo a decir, esté justificado, sean acotadas y bueno, y sean pertinentes en lo que refiere a la tarea que desempeñaba el trabajador, pero justamente sí se permiten. No sé si... Exactamente, es que justamente forma parte de la discusión que se ha dado, porque cuando yo ceso con una empresa, recupero mi libertad de trabajo de poder emplearme donde yo quiera y con quien yo quiera. Pero en algunos puestos, en algunas ocupaciones, vuelvo a decir, se estila colocar en los contratos de trabajo este tipo de cláusulas
para amparar justamente y proteger a las empresas. Leandro. Buenas noches. Bueno, creo que casi todo ya lo respondió, pero quería pedirle a ver si podía terminar, que usted estaba a punto de explicar el tema del límite temporal y básicamente preguntarle, digamos, qué efectos tiene esto si, independiente si la persona la echaron o si pidió para irse, el contrato quedaría rescindido y esta cláusula de confidencialidad no quedaría rescindida también, que tiene un poco que ver capaz con el alcance temporal, pero bueno. Bueno, en primer lugar, cuando se redacta la cláusula, seguramente se le dé un giro, digamos, para poner que sin importar de qué forma se termina o se cesa esa relación laboral, esa cláusula va a estar vigente. Es decir, no importa si sea una renuncia, si sea un despido, si sea de cualquiera sea la circunstancia de desvinculación del trabajador, se le pondrán en el giro de la redacción de la cláusula para que la misma tenga vigencia. Porque, bueno, a lo largo de la relación de trabajo pueden presentarse muchas circunstancias y las causas de despido o de cese pueden ser muy variadas. Eso en primer lugar. En lo que respecta al ámbito temporal, bueno, lo que dice la doctrina, y también sustentado por nuestros tribunales, es que, vuelvo a decir, se debe ser muy cuidadoso con estas cláusulas y lo más restrictivo posible, es decir, aplicar criterios de proporcionalidad y proporción y razonabilidad para que el margen temporal de estas exclusiones sea razonable, es decir, que se protejan los intereses de la empresa, vulnerando lo menos posible el derecho al trabajo del trabajador, ¿no? El derecho a ocuparse en cualquier actividad que él entienda y considere necesario. Juan Manuel y Guillermo, pero antes le voy a dar la palabra a Alicia, que no sé si Alicia querías decir algo de este tema, y después le damos la palabra a Juan Manuel y quería Guillermo. comentar algo, por si, no sé si, que muchas veces estos casos que vos estás mencionando, Cecilia, se dan básicamente en cargos muy altos, gerenciales o demás. A veces esas cláusulas también se negocian, porque no estamos hablando de un trabajador que es un peón, es un trabajador que tiene un salario alto, que tiene capaz que una expertise en algún área específica, entonces se negocia que, bueno, no va a poder trabajar 6 meses en lo mismo, pero se le va a dar una compensación que va a ser más allá, por ejemplo, de un despido. Y después otra cosa que quería comentar es que justamente como estamos viendo que hay un deber de buena fe, acá es eso también lo que se tiene que tener en consideración, porque se haya puesto o no se haya puesto una cláusula, si yo soy un vendedor, me llevé la información de la empresa y empiezo al otro día a llamar a todos los mismos contactos de la empresa anterior, les ofrezco un precio menor, utilizando digamos, esa información que no debía haber, digamos, retirado, ahí voy a estar cometiendo, digamos, justamente no voy a estar actuando de buena fe. Muchas veces también en los contratos de trabajo o cuando se rescinden los mismos, se pone una cláusula que no es no vas a poder trabajar, pero sí no vas a poder, digamos, utilizar la información a la cual accediste por encontrarte trabajando en la empresa. Eso nada más. Exactamente. Juan Manuel. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. Yo tengo en mi contrato, por ejemplo, una cláusula de confidencialidad. Yo trabajo en un consulado, del que soy ciudadano en este país, y no tiene fecha, o sea, persiste la cláusula aún después de finalizado el contrato. Sí. Sí, fecha límite, digamos. Fecha límite. Lo que pasa es que tu caso es muy particular porque si mencionas que estás trabajando en un consulado, es una oficina del Estado,
manejas información sensible del país, entonces no es una empresa privada, no es un supermercado, son los intereses nacionales. Ahí hay un interés general que está por encima de, digamos, ¿no? Hay un interés general de toda la sociedad que se está protegiendo a través de esa confidencialidad, que en tu caso es sin fecha, porque, bueno, son los intereses de la sociedad toda y del país todo. Entonces, por eso, en ese caso. Perfecto. Gracias, profe. Y, no, por favor, Guillermo, adelante. Profe, entonces recapitulando, o sea, esa concurrencia se da mientras exista ese contrato de relación laboral. Una vez que se extingue, podría revelar cierto secreto, o sea, porque si no pierde libertad por medio de... Acá estoy mirando el artículo 7 y 36 de la Constitución, ¿cómo es? De la libertad libertades de trabajo, por ejemplo, del trabajador. O debe continuar con esa, o sea, de no revelar nada, más allá de la relación de trabajo. O sea, no sé cuál es el alcance. Bien. El deber de fidelidad y el deber de buena fe, obviamente que está presente a lo largo de todo el contrato de trabajo, ¿no? Y una vez finalizado el mismo también está presente. Lo que pasa es que hay distintos tipos de información. Hay información que no es sensible, que no de divulgarse no perjudica los intereses de la empresa, cuestiones banales, que en ese caso no habría problema. Acá estamos hablando de información, que yo lo dije al principio cuando comenzamos a estudiar el tema, estamos hablando de información sensible de la empresa, que en caso de conocerse podría llegar a haber un perjuicio real o potencial y un perjuicio para la empresa, ¿no? Entonces, no es todo tipo de información, sino información que pueda, en caso de divulgarse, generar un perjuicio para la empresa. ¿Ah? Entonces, es en este caso. Y en estos casos, las empresas, como saben eso, como decía la profesora Martínez recién, que generalmente se refiere a cargos gerenciales, cargos de cierto rango jerárquico en las organizaciones, las empresas conocen que estos cargos tienen acceso a esta información sensible y lo que usualmente se hace es colocar en esos contratos de trabajo este tipo de cláusulas para justamente proteger los intereses de la empresa. Entonces, lo que se procura es que estas cláusulas, si bien se admite su existencia, que tengan un contenido lo más restringido posible para no violentar otro derecho. Es decir, acá tenemos dos derechos que colisionan, ¿no? El derecho a la empresa de que se conserven su información sensible y por otro lado el derecho al trabajo que tiene el trabajador. Entonces, se admite esa limitación del derecho del trabajo, pero se procura que esa limitación sea lo más acotada posible, como explicaba la profesora Martínez, se fija un rango de tiempo, se determina qué tipo de información es la que no puede divulgar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por supuesto, en caso de controversia, será un juez quien tenga que dilucidar la situación. Clara, no, por favor. Clara, adelante. Sí, profesora, en relación a lo que dijo el compañero, que él trabaja en un consulado, claramente que ahí se maneja información, podríamos decir, de otra naturaleza, como usted muy bien lo dijo, y quizás podríamos decir que se puede aplicar también la ley de protección de datos personales y la de acceso a la información pública. Creo que una es la 18.331 y la otra es 18.381. Pero lo importante es que en esa de acceso a la información pública se puede rotular la información de confidencial, reservada o secreta. O sea, son datos muy delicados y después están los datos sensibles, como usted dijo también, es muy delicado todo eso.
pero tocante al, vamos a decir, al derecho laboral, capaz lo que nos interesa más acá, que no opere la competencia desleal con ese bagaje de conocimiento que se lleva, vamos a decir, el trabajador que estuvo empleado en tal o cual empresa. Sí, esas leyes que menciona la compañera igualmente no tienen que ver con esto que estuvimos hablando, la Ley de Protección de Datos Personales, que refiere protección de datos sensibles de la persona, que es, lo vamos a ver un poco más adelante. Y la Ley de Acceso a la Información, que es el acceso a sí, sobre todo en el ámbito laboral, que es en el que nosotros nos estamos manejando en esta asignatura, obviamente un trabajador que viola este deber de fidelidad, ¿verdad? Viola estas cláusulas de fidelidad, por supuesto que puede ser llamado a responsabilidad, sí, claro, porque está incumpliendo. Contra la empresa, claro, pero bueno, en el ámbito, claro, en el ámbito de derecho del trabajo. Bien, nos pasamos muchísimo de la hora. Si les parece, retomamos la clase que viene, seguimos con el tema. Nos queda un deber más del trabajador, que es el deber de colaboración. Y después ya comenzamos con el estudio de las obligaciones a cargo del empleador, que vamos a ver que son algunas más que en el caso del trabajador. Pueden leer el tema en la bibliografía que les marcamos al comienzo de la clase, y si no hay ninguna otra pregunta o comentario, lo dejamos por acá y seguimos la clase del viernes acá, en la obligación número 4. ¿Les parece? ¿Algún otro comentario? Gracias, profesora. Bueno.